Bueno, no podemos hablar acerca del registro de garantías mobiliarias, del régimen legal y el funcionamiento del sistema, que es el título de esta presentación, sin que antes tengamos bien claro qué es una garantía mobiliaria. Seguramente muchos de ustedes tendrán definiciones propias o algunas doctrinarias bastante completas, pero es importante que conozcan la definición legal establecida en el artículo 3 de la Ley de Garantías Mobiliarias, especialmente por los elementos personales que conforman esta definición. De acuerdo a la ley, la garantía mobiliaria es un derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal. Es el derecho preferente que se le otorga al acreedor garantizado sobre los bienes muebles objeto de garantía mobiliaria a la hora de existir algún incumplimiento. Si ustedes se dan cuenta, en la diapositiva aparecen tres personas diferentes. El deudor principal es la persona que solicita un crédito o que está obligado frente al acreedor garantizado, que es quien otorga un crédito. Pero si el deudor principal no tiene bienes con que garantizar el cumplimiento de sus obligaciones al acreedor garantizado, puede recurrir a un tercero por relaciones de confianza seguramente, y con bienes de este tercero asegurar el cumplimiento de sus obligaciones al acreedor garantizado. Esta es una posibilidad que da la ley, aunque por lo regular la figura del deudor garante y del deudor principal recaen en una misma persona. En el tiempo que tiene el registro de estar funcionando, pues ocasionalmente veíamos contratos, cuando todavía veíamos contratos. Les voy a explicar más adelante por qué les digo esto. Sí vimos algunos contratos en los que un tercero ofrecía sus bienes para garantizar obligaciones de otra persona, ¿verdad? Algo que no es tan común, sin embargo, pues sí ha sucedido. De acuerdo a la ley, existen dos tipos de garantías mobiliarias: la garantía mobiliaria con posesión y la garantía mobiliaria sin posesión. La garantía mobiliaria con posesión es aquella en la que los bienes muebles, objeto de garantía mobiliaria, son entregados en manos del acreedor garantizado. En el momento de la entrega surte efectos de la publicidad, no hay necesidad de inscribir en el registro de garantías mobiliarias. Mientras que la garantía mobiliaria sin posesión es aquella en la que el deudor garante conserva los bienes en su poder. Los puede seguir utilizando, puede seguir generando ingresos, incluso fuentes de trabajo del uso de esos bienes, ¿verdad? Y se le da publicidad a esta garantía por medio de la inscripción registral en el registro de garantías mobiliarias. Voy a hacer un paréntesis porque creo que entramos muy de lleno al tema, ¿verdad? Aquí estamos hablando de garantizar el cumplimiento de obligaciones de pago, dejando en garantía bienes muebles, que a diferencia de los inmuebles, pueden ser trasladados de un lugar a otro, ¿no? Cuando hablamos de bienes inmuebles, en garantía estamos frente a la figura de la hipoteca. Son bienes raíces, así les dicen, porque están enraizados en la tierra. Son casas, son fincas, puede ser un local comercial, pero cuando hablamos de garantía mobiliaria, son garantías sobre bienes muebles, ¿verdad? Que pueden trasladarse de un lugar a otro. El espíritu de la Ley de Garantías Mobiliarias es crear una nueva fuente de capital aprovechando el valor económico de los bienes muebles como garantía de un crédito, fomentar el uso de este tipo de garantías sobre bienes muebles, ampliar también la gama de bienes muebles que podían ser objeto de garantía mobiliaria, ya que antes de la existencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, estas eran aceptadas siempre y cuando tuvieran la característica que fueran bienes identificables, que contaran con un número de serie, y por consiguiente el dominio de estos bienes
podía ser inscrito en el Registro General de la Propiedad y a la hora de otorgarlos como garantía mobiliaria se hacían las anotaciones correspondientes, ¿verdad? El gravamen se anotaba en este registro y a través de esa anotación se le otorgaba publicidad, y lo importante de la publicidad es la certeza jurídica que lleva inmersa esa publicidad. A partir de la Ley de Garantías Mobiliarias se pretendía que cualquier bien mueble pudiera ser objeto de garantía mobiliaria, que se inscribiera en el registro de garantías mobiliarias, dándole la oportunidad a todos aquellos que antes no habían calificado como sujetos de crédito por no contar con bienes muebles identificables o con bienes inmuebles, a raíz de esta ley pues ya pudieran acceder a créditos bajo esta figura. También con esta ley se reduce el riesgo crediticio, ¿verdad? A la hora de inscribir la garantía mobiliaria, el acreedor garantizado está más seguro de poder hacerse pago a la hora de un incumplimiento con los bienes que le han sido ofrecidos como garantía mobiliaria. También a través de la Ley de Garantías Mobiliarias se crea el Registro de Garantías Mobiliarias, el cual funciona de manera electrónica con procedimientos específicos bastante sencillos, como van a ver en el desarrollo de la presentación. La siguiente, Héctor. De acuerdo a la ley sobre qué bienes se puede constituir una garantía mobiliaria, la ley establece que sobre bienes muebles, corporales, que son todos aquellos bienes que tienen materia, ¿verdad?, que podemos tocar, como los vehículos, que hoy por hoy es la garantía mobiliaria más utilizada, maquinaria, inventarios, equipo de cualquier naturaleza, entre un sinfín de bienes. También sobre bienes muebles incorporales, que contrario a los corporales son aquellos bienes muebles intangibles, como las marcas, las patentes, entre otros. Estas son como las más utilizadas. También sobre bienes muebles derivados de los corporales o los incorporales, entendiendo como bienes derivados todos aquellos bienes muebles que en algún momento entran a formar parte del patrimonio del deudor garante, pudiendo complementar o sustituir los originalmente grabados. Es condición indispensable que si un bien derivado va a ser parte de una garantía mobiliaria, se establezca en el contrato y se especifique de qué bienes se trata. También se puede constituir garantía mobiliaria sobre inmuebles por incorporación o destino. Estamos aquí hablando de aquellos bienes muebles que originalmente dependen de un inmueble. La garantía más común dentro de esta categoría ha sido sobre cosechas. Al inicio están enraizados, podríamos decir, en la tierra, pero al percibir los frutos estamos frente a la garantía mobiliaria. También dentro de esta categoría hemos tenido algunas experiencias no tan comunes, como han sido la inscripción de garantías mobiliarias sobre elevadores de unos edificios. Imagínense, no es una garantía tan común, seguramente al acreedor tenía algún interés particular a la hora de hacer esta negociación en otorgar un crédito bajo esas condiciones, o posiblemente era el vendedor de los mismos elevadores, ¿verdad? Entonces, a la hora del incumplimiento no es el inmueble, no es una hipoteca lo que estaba asegurando el cumplimiento de esas obligaciones de crédito, sino que el elevador, al darse el incumplimiento, pues seguramente ya habían analizado cómo desmontar esos elevadores. También se inscribieron en un par de ocasiones garantía mobiliaria sobre motores de aeronaves. De acuerdo a la Ley de Aviación Civil, las aeronaves son consideradas bienes inmuebles, ¿verdad? Se deja en garantía una aeronave, pues estamos hablando de una hipoteca. Pero en estos casos, la garantía fueron motores de esas aeronaves. A la hora del incumplimiento tendrían que desmontar, quitar esos motores de las aeronaves para que el acreedor garantizado pudiera hacerse pago con el producto de la venta, o dependiendo de la forma que
que hubieran convenido, ¿verdad?, esa ejecución. Como les digo, no son garantías tan comunes. En una ocasión estábamos dando una capacitación en Antigua Guatemala y nos preguntaba alguien, miren, aquí hay portones de madera que tienen un valor altísimo, ¿se pudiera dar como garantía mobiliaria de casas particulares, verdad? Entonces, por supuesto que sí. La idea es ir buscando las opciones, ofreciéndoselas a los posibles acreedores para poder obtener créditos. Especialmente con el tema de la pandemia, nosotros pudimos ver cómo contribuyó en realidad la existencia del registro, ¿verdad? Para que muchos que se habían visto afectados por la pandemia, que estaban a punto de cerrar sus negocios, pudieran acceder a créditos dejando en garantía lo que tenían más a mano, sus activos posiblemente. También otro tipo de bienes que se pueden constituir como garantía mobiliaria son los derechos que recaen sobre los bienes corporales, sobre los bienes incorporales o sobre los inmuebles por incorporación o destino. Por ejemplo, un vehículo que está al servicio de Uber, esas rentas o esos ingresos que recibe mensualmente la persona que maneje ese Uber o el propietario del vehículo por dar en arrendamiento ese vehículo al servicio de Uber, puede ser una garantía mobiliaria. También alguien que sea propietario de un inmueble lo da en arrendamiento, derivado de ese contrato de arrendamiento va a percibir ingresos mensuales. Ese contrato de arrendamiento fácilmente puede ser ofrecido como garantía mobiliaria a la hora que el propietario del inmueble necesite pues solicitar un crédito. A la hora del incumplimiento, pues seguramente mediante orden judicial o dependiendo del procedimiento de ejecución que lleven a cabo, se le va a ordenar al inquilino que los pagos ya no los realice el propietario del inmueble, sino que a su acreedor. Y así, derechos sobre cualquiera de los bienes mencionados anteriormente. La siguiente, Héctor. Bueno, ¿qué es el registro de garantías mobiliarias? El registro es una institución pública que forma parte de las dependencias del Ministerio de Economía, cuyo objeto estrictamente es inscribir. Son 5 los procedimientos: la constitución de una garantía mobiliaria, su modificación, la prórroga de vigencia de inscripción de la garantía mobiliaria, el hecho de que va a ejecutarse esa garantía mobiliaria y la cancelación de la garantía mobiliaria. Entonces, el objeto es inscribir y la función del registro es darle publicidad a lo que se ha inscrito, ¿verdad? Esa constitución, modificación, prórroga de vigencia de inscripción, ejecución y cancelación de esa garantía. El registro trabaja bajo ciertas características, trabaja de una manera bastante sencilla, como van a poder ustedes apreciar más adelante. Trabaja por medio de un sistema totalmente electrónico, lo que significa que para inscribir cualquier garantía en el registro de garantías mobiliarias o cualquier otra operación, no hay necesidad de hacer presencia en la institución. Todo lo pueden hacer desde la comodidad de sus oficinas, incluso de sus casas. Fue otra de las grandes ventajas que ayudó con el tema de pandemia, ¿verdad? Muchos cerraron sus oficinas, otros estaban trabajando desde casa y tuvieron la oportunidad de seguir inscribiendo sus operaciones o realizando sus operaciones porque el registro estaba funcionando ya de esta manera, ¿verdad? De manera 100% electrónica. El registro opera a través de formularios estándar de acuerdo a cada uno de los 5 procedimientos que se llevan a cabo en la institución. Para cada uno de las operaciones que se realizan en el registro, hay un honorario específico de acuerdo a lo establecido en el arancel del registro de garantías mobiliarias. Algo importantísimo, y por eso iniciamos con la definición legal de garantía mobiliaria de la Ley de Garantías Mobiliarias, es que
el sistema registral del registro, a diferencia de los otros registros de Guatemala, es de folio personal. O sea, nuestro sistema va en función del nombre del deudor garante. Si en un contrato de garantía mobiliaria hay un deudor principal, el acreedor garantizado, y un deudor garante, el que tiene que aparecer en nuestros formularios, en la base de datos de nuestro sistema, son los datos del deudor garante, porque a la hora del incumplimiento lo que se van a ejecutar son los bienes propiedad del garante. Si ustedes quieren obtener información de alguna garantía, pueden hacer las búsquedas o consultas de información a partir del nombre de esta persona. No tienen necesidad de saber el número, folio, el libro bajo el cual pudo haber quedado inscrita una garantía mobiliaria, porque no funcionamos bajo el sistema de folio real, sino que es folio personal, en atención, como les decía, al nombre del deudor garante. En el registro de garantías mobiliarias se centralizan todas las operaciones relacionadas con garantías sobre bienes muebles. Y también, por supuesto, en la ley o derivado de que en la ley de garantías mobiliarias se establece que se ha centralizado en la ley, en el registro de garantías, todas estas operaciones. A partir del año 2018 se reforma la ley de garantías mobiliarias, que es una ley de 2007. Y pues antes de esas reformas habían algunos bienes, los vehículos específicamente, que continuaban inscribiéndose en el Registro General de la Propiedad, tanto el dominio como la, digamos, antes esta figura. A partir de esas reformas se centralizó en el Registro de Garantías Mobiliarias, se derogaron los artículos del Código Civil que hacían referencia a la prenda y se otorgó un periodo de 3 meses para que todos aquellos que tenían garantías inscritas o prendas en el Registro General de la Propiedad o en el segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango pudieran trasladarlas sin costo al Registro de Garantías Mobiliarias. La mayoría de la población o de los que pudieron tener garantías mobiliarias inscritas no se enteraron. Fueron pocos los que aprovecharon hacer estos traslados sin costo. Otros se fueron enterando conforme fueron teniendo, incluso hasta la fecha, conforme han ido teniendo necesidad. Por ejemplo, tienen una garantía mobiliaria, una prenda inscrita en el Registro General de la Propiedad y van a hacer alguna modificación o van a cancelar esta garantía. Cuando presentan sus documentos, les rechazan esta solicitud de inscripción porque ya no es facultad del Registro General de la Propiedad ni el segundo registro de la propiedad operar nada sobre bienes, bueno, gravamen sobre bienes muebles, ¿verdad? Otra de las características también muy importante es que el registro no tiene funciones de calificación, o sea, que el sistema o el formulario por sí mismo es suficiente para que una persona pueda realizar una inscripción en el registro. No hay necesidad de presentar los contratos que originan esas inscripciones, sino que la persona que utiliza el sistema, nosotros le llamamos usuario, es el responsable de lo que inscriba con ese formulario a través del sistema electrónico. Por eso decimos que no tenemos funciones de calificación. La siguiente, Héctor. ¿Qué se necesita para hacer una inscripción en el registro de garantías mobiliarias? Hay ciertos requisitos previos al momento de la inscripción, como son la formalización del contrato. Muchos notarios llaman para preguntar si nosotros tenemos algún formato que podamos compartirles de cómo es que se realiza ese contrato. Si deben de hacerlo constar en escritura pública, si tienen que hacerlo en documento privado, cuál es la manera más correcta de hacerla. De acuerdo a la ley, no se necesita mayor solemnidad. Si las partes así lo desean, pueden hacerlo constar en escritura pública, va a quedar a criterio de las partes, ¿verdad? Pero también lo pueden celebrar por medio de documento privado con firmas legalizadas. Incluso la ley va un poquito más adelantada y establece que se puede celebrar por medio de comunicaciones electrónicas.
siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 12 de la Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Cuáles son esos requisitos? La verdad es que bastante sencillos. Lugar y fecha de celebración del contrato, individualizar plenamente a las partes contratantes, establecer cuál es el monto que va a cubrir esa garantía, una descripción lo más clara posible de los bienes o del bien objeto de garantía mobiliaria, los derechos y obligaciones que pacten las partes que sean diferentes a los establecidos en la Ley de Garantías Mobiliarias, los términos y condiciones que puedan pactar las partes para aquellos casos en los que los bienes llegaran a deteriorarse o incluso a desaparecer. Recordémonos que estamos hablando de bienes muebles que quedan en manos de los deudores, y quedar en manos de los deudores es con la intención precisamente que puedan seguir utilizándolos, ¿verdad? Que puedan seguir produciendo con ellos, que puedan seguir recibiendo ingresos. Entonces, tienen que prever, es conveniente, qué pasaría en caso de que estos bienes llegaran a desaparecerse. También, de acuerdo a la naturaleza del bien, es probable que el acreedor garantizado le solicite al deudor garante la contratación de un seguro. Si así lo hicieran, hay necesidad de establecer en el contrato, pues, que se contrató ese seguro, ¿verdad? Todos los datos de ese seguro. También, cómo va a operar el saldo insoluto. En materia de garantías mobiliarias, sí existe responsabilidad por el saldo insoluto. O sea que las partes tienen que convenir, pudieran convenir que la garantía mobiliaria es tal bien mueble, incluso podrían en otra cláusula establecer que a la hora de existir un saldo insoluto, como lo hacía una institución bancaria cuando todavía nosotros revisábamos los contratos, establecer en otra cláusula qué bien iba a responder por ese saldo insoluto si llegara a existir. La ley establece que existe saldo insoluto, responsabilidad por el saldo insoluto, pero agrega algo más, a menos que las partes pacten lo contrario. Cuando se trata de instituciones financieras, es muy difícil que les vayan a perdonar al deudor ese saldito que no logró cubrir el bien a la hora de un procedimiento de ejecución, ¿verdad? De alguna manera tienen que recuperar lo que represente ese saldo insoluto. Pero de repente, por relaciones de confianza, amistad, parentesco, alguien puede decirle, bueno, hasta donde alcance el bien, no te preocupes, que el resto, pues, te lo perdono. Va a ser algo difícil, pero la ley todavía prevé ese perdón de ese saldo insoluto. También es importante establecer en el contrato de garantía mobiliaria cuál va a ser el procedimiento de ejecución que se va a llevar a cabo en caso de darse el incumplimiento, especialmente si lo que las partes van a convenir es un procedimiento de ejecución voluntaria. Si es un procedimiento de ejecución judicial, basta con que lo mencionen en el contrato, pero si es el procedimiento de ejecución voluntaria, todo el desarrollo de ese procedimiento tiene que quedar inmerso en las cláusulas del contrato. Esto le va a servir de guía. Hemos sabido que los procedimientos de ejecución voluntaria los han llevado a cabo ante notarios, bajo oficios notariales, ¿verdad? Entonces le va a servir al notario para saber cómo es que se va a desarrollar, ¿verdad? Ese contrato le va a dar la pauta de cómo llevarlo a cabo. También, si las partes pactaran que el incumplimiento o la interpretación errónea de cualquiera de las cláusulas del contrato se va a resolver mediante arbitraje, tienen que incorporar una cláusula compromisoria al contrato estableciendo pues que se va a resolver de esa manera. Y por último, la firma de las partes contratantes. Ahorita ya tienen el contrato, ya está la necesidad de inscribir, de darle ese derecho de prelación al acreedor garantizado sobre el bien objeto de garantía mobiliaria, ¿verdad? ¿Qué se necesita entonces? Como trabajamos por medio de un sistema
totalmente electrónico en donde el usuario directamente es el responsable de lo que se inscribe en el registro, necesita esa persona contar con esa autorización de usuario para poder interactuar con el sistema. Ustedes ahorita podrían ingresar incluso desde sus celulares a la página web del registro, pero únicamente podrían conocer información general, la misión, la visión, actividades que se han llevado a cabo, nuestra legislación. Nunca podrían inscribir o hacer una consulta. Bueno, este es un tema nuevo que vamos a tocar más adelante. Pero nunca podrían realizar una inscripción hasta que no soliciten ser usuarios del registro. Lo que sí van a obtener en la página es el formulario para solicitar la autorización de usuario. Puede ser usuario del registro cualquier persona, siempre y cuando tenga capacidad, persona individual o jurídica, nacional o extranjera. Y el formulario está diseñado para cualquiera de estos tipos de personas que les indiqué. Luego de llenar el formulario, hay necesidad de adjuntar en PDF de manera electrónica los documentos que respaldan que la persona que quiere ser usuario es quien dijo ser. En el caso de un abogado y notario, que es la mayoría de usuarios del registro, pues lo que tendrían que acompañar es su DPI en copia simple de los dos lados. Posteriormente, este DPI tiene que hacerse llegar al registro, ya de forma autenticada, ¿verdad? Es la única vez que el registro va a solicitar documentos. Se hace una validación. En la segunda parte de la presentación, Héctor les puede explicar cuál es la validación de información que se realiza, únicamente con la intención de verificar que la persona efectivamente es quien dijo ser cuando llenó el formulario. Si todo está en orden, pues ya se le autoriza como usuario del registro a través de un correo electrónico que la persona deja dentro del formulario y se les responde a través de esa respuesta. Pueden activar su cuenta de usuario en el sistema de datos del registro. También ya tienen ustedes el contrato, ya son usuarios del registro. ¿Qué más necesitan para inscribir? Tener cubiertos los honorarios correspondientes a la operación que van a realizar. Como es un sistema totalmente electrónico que funciona por medio de formularios estándar, ustedes ya como usuarios ingresan a la página, buscan el formulario. Vamos a suponer que lo que van a hacer es inscribir una garantía mobiliaria, llenan los datos del formulario y al final el sistema les va a decir, les va a preguntar si autorizan que se debite de su cuenta de usuario o de su saldo a favor la cantidad correspondiente a la operación. Si no tuvieran saldo, pues la información se va a quedar pues llena el formulario, pero nunca les va a generar una constancia de inscripción. Mientras que si acreditan saldo a sus cuentas de usuario, más adelante en la parte práctica van a ver cómo se acredita ese saldo. Y ustedes hacen la autorización cuando el sistema les pregunta si autorizan hacer el débito, automáticamente el sistema les va a dar un PDF que al abrirlo ustedes van a recibir de vuelta su constancia de inscripción de la garantía mobiliaria. Estamos hablando de una operación que ustedes van a realizar en exageradamente 30 minutos. Tal vez un poquito más la primera vez que hacen una inscripción de este tipo, ¿verdad? No tienen que esperar la verificación de datos, no tienen que esperar días para que les llegue pues la constancia, ni tienen que llegar al registro a recoger sus constancias de inscripción, sino que en el mismo momento, en tiempo real, ustedes van a recibir esas constancias de inscripción. Algo bastante novedoso, ¿verdad? Creo que somos el único registro que trabaja pues, por el momento de esta manera. La siguiente. Bueno, como usuarios del registro pueden realizar varias operaciones. Las inscripciones de las que hemos venido hablando, ¿verdad? La primera inscripción que sería la constitución de la garantía mobiliaria y de ella se derivan las
las siguientes instrucciones, como la modificación de la garantía mobiliaria, cualquier condición que cambie las que pactaron originalmente las partes, hay necesidad de hacerlas constar en el registro a través de un formulario especial, ¿verdad?, de modificación. Puede ser que se amplíe el plazo del contrato, que se liberen algunos bienes, pero otros sigan cubriendo el saldo que aún está pendiente, que se subrogue alguna de las partes contratantes, cualquier condición que cambiara, pues hay necesidad de hacerla constar en el registro. También pueden inscribir la prórroga de vigencia de inscripción de la garantía mobiliaria. De acuerdo a la ley, una garantía mobiliaria permanecerá inscrita en el registro por un periodo de hasta 5 años, independientemente del plazo del contrato. Esta vigencia puede prorrogarse hasta por periodos de 3 años. Para aquellos contratos que no están sujetos a plazo fijo, sino que están sujetos a condición, las prórrogas las pueden hacer cuantas veces necesiten. Vamos a suponer que inscriben la garantía, pasan los primeros 5 años, pues están por llegarse a los 5 años y no se ha cumplido la condición, puede fácilmente inscribir la prórroga que le va a cubrir otros 3 años. Si ya están por concluir esos 3 años, pueden seguir inscribiendo las prórrogas que necesiten hasta que el acreedor garantizado hasta que ya le han sido cubiertos las obligaciones del deudor garante, ¿verdad? También hay necesidad de inscribir la cancelación de la garantía mobiliaria cuando ya el deudor ha cumplido con todas sus obligaciones. Nos hemos encontrado con muchos casos en los que los acreedores, al inicio, cuando otorgan los créditos, pues su preocupación es asegurarse de esa prelación, ¿verdad? Ese derecho preferente sobre los bienes objeto de garantía mobiliaria, inscriben en la Constitución. Pero cuando el deudor cumple con sus obligaciones de pago, muchas veces lo que hace es entregarle al deudor una carta total de pago, un finiquito, pero no se ocupan de inscribir la cancelación en el registro. Esto en realidad está limitando los derechos del deudor sobre el bien objeto de garantía mobiliaria. Si esta persona quiere solicitar, por ejemplo, un nuevo crédito con el bien que estaba sujeto a garantía, del cual él ya canceló todas sus obligaciones de pago, y el posible acreedor hace una consulta en el registro, va a seguir apareciendo esa garantía, ¿verdad? Entonces sí es importante hacer las cancelaciones. Tomando en cuenta que recurrentemente llegaban usuarios al registro, usuarios no deudores, con esas cartas total de pago, pretendiendo que el registro cancelara con ese documento, con esa carta total de pago, con ese finiquito, en el reglamento del registro de garantías mobiliarias, tenemos un nuevo reglamento que está vigente desde noviembre del año pasado. Se estableció un procedimiento en la vía incidental para que a través de una orden judicial, cuando el acreedor garantizado se rehúsa a realizar la cancelación, pues con orden judicial el registro ya podría hacer esta cancelación. Antes de la entrada en vigencia de este reglamento, pues teníamos varios casos, pero de momento no hemos recibido ninguna orden judicial para cancelar de esta manera, ¿verdad? Tal vez eso ya fue algo a lo que los acreedores no quieren llegar, ¿verdad? A tener que estar su nombre en un juzgado porque se rehúsan a hacer una cancelación de una garantía mobiliaria, y ha hecho que ellos directamente realicen las cancelaciones. Solo puede modificar, prorrogar, cancelar o ejecutar una garantía mobiliaria el usuario que la inscribió. Eso es para proteger al acreedor garantizado. Por lo regular, son los acreedores directamente, o el bufete con el que trabajen, o los abogados y notarios también con los que trabajen. Pues también pueden inscribir las ejecuciones cuando los deudores no cumplen con sus obligaciones, pues va a haber necesidad
de iniciar cualquiera de los dos procedimientos de ejecución que establece la Ley de Garantía Mobiliaria, para lo cual también tienen que inscribir el hecho de que se va a ejecutar esta garantía mobiliaria. Eso es en cuanto a las inscripciones. También pueden realizar consultas. Como les mencionaba anteriormente, el sistema registral que utilizamos es el de folio personal. Entonces, las consultas van en atención del nombre del deudor garante. Aunque el registro también ha puesto en el sistema a disposición de los usuarios otro tipo de consultas, que es sobre bienes muebles identificables, ¿verdad? Que tienen un número de serie. El costo de las consultas desde que inició sus operaciones el registro es de 10 quetzales, pero a partir de la entrada en vigencia de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, se ha puesto a disposición de las personas interesadas, óigase bien, no usuarios, porque la ley establece que para proporcionar información o atender consultas de algún tipo a la población, no habrá necesidad de crear cuentas de usuario ni de pagar honorarios, ¿verdad? Entonces, todavía no ha vencido el plazo para la implementación de estas consultas sin costo. Sin embargo, el registro empezó haciendo un ejercicio para que las personas tuvieran ya la posibilidad de realizar las consultas y ya se quedó funcionando de esta manera. Entonces, ustedes pueden entrar a la página del registro y sin ser usuarios, pueden consultar si determinada persona, conociendo su DPI, ¿verdad?, ha inscrito garantías mobiliarias o está obligado con alguien más, ¿verdad?, con alguna garantía mobiliaria, o si determinado bien aparece en alguna garantía mobiliaria. La ley establece que es folio personal. Pueden buscar por nombre, aunque lo más conveniente es que las consultas las hagan por NIT o por DPI, porque si lo hacen por nombre puede tratarse de algún homónimo, ¿verdad? Y no sea la información que ustedes en realidad están buscando las que el sistema les proporciona. Cuando se realizan las consultas sin costo, tienen que conocer específicamente y completo el nombre de la persona o su DPI, de lo contrario el sistema no les proporciona información. Las consultas con costo para usuarios del sistema siguen funcionando y ahí pues el sistema de búsqueda es mucho más completo, ¿verdad? Ustedes pueden colocar como nombre Claudia, por ejemplo, porque no se recuerdan del nombre completo, y el sistema les va a proporcionar un listado de todas aquellas garantías en donde aparece alguien que tenga dentro de su nombre Claudia, solo que va a aparecer el nombre completo, ¿verdad? Todo el nombre. Y ahí pueden ya decir ustedes, esta es la persona que estoy buscando, necesito obtener información. Si aparece que sí tiene garantías mobiliarias, entonces pueden ver cuál es el número de garantía en la que aparece esta persona y posteriormente solicitar una certificación, que es otra de las operaciones registrales. Cada certificación, las certificaciones sí se obtienen desde el usuario, ¿verdad? No lo puede solicitar cualquier persona, sino que sí se necesita que cuenten con un usuario autorizado y tienen un costo de 40 quetzales. La siguiente, Héctor. Esta es una constancia de inscripción que otorga el registro. Si se dan cuenta, en la esquina superior derecha tiene un código QR que sirve para verificar que la información que se les está proporcionando es real, ¿verdad? Al hacer la captura desde sus teléfonos celulares pueden validar esa información. Muchos imprimen las constancias, algunos créditos están sujetos, algunos desembolsos están sujetos a las inscripciones, y para evitar que alguien presente una constancia de este tipo, cambiándole datos, pretendiendo que se le haga un desembolso cuando la garantía no está inscrita, pues el acreedor puede hacer la captura, tomar la captura del código y verificar si la información que le proporcionaron es
tal cual aparece en la base de datos del registro. No me voy a detener a ver cada uno de los bloques que conforman la constancia, porque en la segunda parte de la presentación ustedes van a ver de dónde es que se obtiene esta información, cómo se hace esta inscripción. También es importante que vean que aparece la fecha, la hora, los minutos y los segundos en los que se realizó la operación. Esto especialmente por el principio de prioridad registral, ¿verdad? Primero en tiempo, primero en derecho. Puede ser que una misma persona, un mismo deudor, de manera fraudulenta, quiera obtener, agenciarse de fondos, solicitar créditos a diferentes acreedores, dejando en garantía pues el mismo bien. Independientemente de la fecha de celebración del contrato, va a tener derecho preferente sobre este bien el acreedor que haya inscrito primero esa garantía, ¿verdad? Por eso es que estos segundos hacen la diferencia. La siguiente, Héctor. Cada una de las hojas que conforman nuestras constancias, pues tienen este código QR, todas se puede hacer la captura, y al final esta no lo tiene, no se mira. También contamos, o el documento cuenta con firma electrónica institucional, que también le da certeza a estos documentos electrónicos. La siguiente. Bueno, y ahora, ¿qué pasa en caso de incumplimiento? ¿Qué opciones tiene el acreedor garantizado? De acuerdo a la Ley de Garantías Mobiliarias, el acreedor puede optar a un procedimiento de ejecución judicial. Es un procedimiento especial de garantías mobiliarias, no es la vía de apremio, que era la que se utilizaba para ejecutar garantías sobre bienes muebles, sino que es un procedimiento que está en la Ley de Garantías Mobiliarias específicamente para este tipo de bienes, en donde los plazos son mucho más cortos, ¿verdad? Tomando en cuenta pues que los bienes se quedan en manos de los deudores garantes, y lo que se pretende de inicio es poder desapoderar de manera rápida al deudor de los bienes y dejarlos en manos de un depositario, ¿verdad? Mientras se lleva a cabo el procedimiento. Entonces, como les digo, los plazos de este procedimiento son mucho más cortos, esperando pues que se cumpla con ellos ya en la práctica y que el acreedor pueda obtener el pago, pueda conseguir el repago de lo que el deudor no llegó a cumplir durante el plazo que establecieron en el contrato. Si las partes pactan un procedimiento de ejecución judicial, cuando les explicaba los requisitos del contrato, pues pueden mencionarlo dentro de alguna de las cláusulas. Pero si por alguna razón se les pasó en el contrato establecer cuál era el procedimiento que se iba a llevar a cabo, los jueces, siempre y cuando no hayan colocado que era el procedimiento de ejecución voluntaria, los jueces les van a dar trámite a su demanda, aunque en el contrato no se haya establecido. La competencia por razón de la cuantía va a ser sobre el monto dejado de pagar, no sobre la totalidad del contrato. Y la competencia por razón del territorio va a ser la que más le convenga al acreedor garantizado. Dentro de estos, donde tiene su domicilio el acreedor garantizado, en donde están inicialmente los bienes objeto de garantía mobiliaria, porque recuérdense que como son bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro, de repente el contrato se celebró en Quetzaltenango, pero el bien terminó en Petén, ¿verdad? Entonces puede ser que se lleve a cabo en donde estaban inicialmente los bienes, o incluso puede ser en donde tienen el domicilio del deudor, si al acreedor garantizado le conviene que se lleve a cabo de esa manera. Si lo que se combinó fue un procedimiento de ejecución voluntaria, bueno, antes de pasar a la voluntaria, si por alguna razón dentro del procedimiento de ejecución judicial las partes llegaran a ponerse de acuerdo, no que pague el deudor, sino que llegan a ponerse de acuerdo
que lo van a resolver de manera extrajudicial, pueden indicarle al juez que es su decisión resolverlo a través de esta vía, y el juez va a interrumpir el procedimiento en el momento en que se encuentre cuando es notificado, y pues ya van a seguir conociendo pues un notario en la vía voluntaria. Ahora, si lo que eligieron fue un procedimiento de ejecución voluntaria que se realiza ante oficios notariales y no hay buena voluntad del deudor garante de cumplir con las obligaciones de pago, en estos casos no van a poder regresar al procedimiento de ejecución judicial de garantía inmobiliaria, sino que tendrán que buscar otras instancias para lograr que el acreedor garantizado pueda recuperar esos montos dejados de pagar de parte del deudor garante. En cualquiera de estos dos procedimientos, el acreedor garantizado va a decidir si se va a ir a la venta directa del bien, y así tiene que establecerlo cuando inscribe la ejecución de la garantía. Si se va a ir a la venta directa, si se va a subastar el bien o si el bien se lo va a adjudicar el pago. También en la demanda, si es una demanda en la vía judicial, cuando se realiza la demanda, hay necesidad de establecer pues también este extremo, ¿verdad? Si va a ser venta directa, subasta o adjudicación en pago. Al inicio llegaban muchos abogados preocupados también porque les rechazaban sus demandas. Y no sabíamos tampoco nosotros por qué, porque la verdad el registro no es parte de estos procedimientos de ejecución, no conocemos más que la ley, no sabemos cómo es que se desarrolla allá en tribunales, ¿verdad? Entonces llegaban preocupados a preguntarnos, y conforme fue pasando el tiempo, llegando estas dudas, nos dimos cuenta que era porque en la demanda no establecían ninguna de estas tres opciones. Y la ley de garantías mobiliarias tiene un articulado específico para cada una de ellas. Entonces le llega la demanda a un juez y no sabe qué camino tomar porque no colocaron si iba a ser la venta directa, la subasta o la adjudicación de pago, ¿verdad? Mientras que si lo establecen desde el inicio, pues el juez sabe qué camino tomar, cómo va a desarrollarse este procedimiento. Si dentro del procedimiento de ejecución voluntaria las partes convienen que van a resolver el incumplimiento mediante arbitraje, hay necesidad de establecer desde el inicio del contrato la siguiente, Héctor. Esa cláusula compromisoria en donde se establezca que va a ser por medio de arbitraje que se va a resolver este incumplimiento. Aquí pues solamente recordar que en Guatemala son dos entidades las que se encargan de resolver conflictos mediante arbitraje, que son la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG, y el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala, CENAC. Nosotros tuvimos ya un acercamiento con CRECIG, tuvimos una capacitación y un intercambio de ideas, de comentarios, de conocimiento, y ellos nos indicaban que para que ellos puedan darle trámite a un arbitraje, no únicamente se coloque en el contrato esa cláusula compromisoria estableciendo que se va a resolver mediante arbitraje. Eso les va a servir a ustedes para cualquier contrato en donde se establezca algo sobre el arbitraje, sino que hay que determinar frente a quién se va a llevar ese arbitraje. Si no establece que va a ser frente a la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, ellos no le pueden dar trámite a ese arbitraje. Entonces, para todos aquellos contratos que ya existían y que no habían colocado frente a quién se resolvían esos arbitrajes, ellos nos daban una solución para proponérsela a los usuarios o a los acreedores cuando se vieran frente a una situación como esta, ¿verdad? Que era celebrar un contrato adicional haciendo pues referencia al contrato de garantía mobiliaria, estableciendo que el arbitraje se iba a resolver ante tal entidad. Sin embargo, cuando el incumplimiento ya se dio, es difícil que el deudor garante, si no tiene la intención de pagar, pueda celebrar un documento adicional, ¿verdad? Entonces es bueno tenerlo en cuenta desde el momento en que se celebre el contrato. También es bueno conocer
los reglamentos de estas entidades y los aranceles, porque muchas veces tal vez los créditos no son tan altos y estos procedimientos pues le encarecen todo este trámite al deudor garante, que es en quien recaen todos estos gastos. La siguiente, Héctor. Bueno, el registro ha estado en constante modernización desde que inició sus operaciones en el 2009. La ley es el decreto 51/2007, que entra en vigencia en enero del 2008. A pesar de que entra en vigencia en el 2008 estaba caminando y el registro no abría sus puertas, no existía la institución, ahí había un vacío legal. El Registro General de la Propiedad, cuando se trataba de bienes muebles identificables, no podía inscribir porque no era facultad de ellos, y el Registro de Garantías Mobiliarias no existía, no había dónde inscribir, ¿verdad? Estaba desprotegiéndose a los acreedores. Derivado de eso, se realizan las primeras reformas a la Ley de Garantías Mobiliarias. Dentro de estas reformas se adiciona el artículo 81 bis, en donde ya se pone una fecha límite para la puesta en funcionamiento de la institución, que era el 2 de enero del 2009, y efectivamente el 2 de enero de 2009 el registro abre sus puertas e inicia sus operaciones. El registro pues ha ido cada día avanzando más, ajustándose a los principios rectores de las garantías mobiliarias. Se reformó la ley por segunda ocasión en el 2018 y esta reforma le dieron un giro completo a la forma de funcionar del registro, sin que por esto perdiera su objeto y su función, ¿verdad? Continúan siendo los mismos, pero trabajamos de una manera mucho más ágil, como les decía, acoplándonos a los principios rectores en cuanto a que teníamos que funcionar de manera electrónica. Empezamos funcionando, a principio todo era presencial, había que presentar documentos, se calificaban los contratos, no existía este sistema electrónico. Yo les comparto que estoy en el registro desde el 2 de enero del 2009, ¿verdad? He visto sus avances, su crecimiento. A partir de estas reformas también se establecía que debía de trabajarse de manera electrónica. Se implementó el sistema electrónico. Si ven la diapositiva dice RUG RGM. RUG es el Registro Único de Garantías de México, así se llama en México el registro que opera garantías sobre bienes muebles. Quienes donaron ese sistema a Guatemala, o sea, no aventuró el Ministerio de Economía poniendo el registro, poniendo en funcionamiento un sistema que iba a estar a prueba y error, sino que se adaptó a este sistema que había sido probado con tiempo atrás, ¿verdad? Con bastante éxito, y así está funcionando hasta el día de hoy acá en Guatemala. También a raíz de las reformas a la ley se estableció que había necesidad de reformar el arancel, de establecer precios tope para las operaciones del registro, ya que antes de la reforma los honorarios iban en función de los montos máximos garantizados. No había tope alguno. De esa cuenta hubo garantías que por el hecho de inscripción pagaron de arancel más de 1 millón de quetzales. A raíz de las reformas al arancel, el día de hoy, las garantías tienen un costo de 300 quetzales, independientemente del valor del crédito, de la cantidad y valor de los bienes objeto de garantía mobiliaria. La única excepción es cuando la garantía recae sobre facturas cambiarias, y en esos casos el costo de inscripción es de 20 quetzales por cada factura, que se individualizan en el propio formulario y al final el sistema les dice cuánto es lo que tiene que debitar. También a raíz de las reformas, de la implementación del sistema y del arancel, hubo que reformar el reglamento en donde se establecieran ya los procedimientos actuales del registro. Lo que logramos al fin a través del Acuerdo Gubernativo 211-2021, que se encuentra vigente desde noviembre del 2021. Pues todos estos cambios nos han permitido un sistema de publicidad acorde a las mejores prácticas internacionales.
Así que de mi parte es todo lo que tenía para compartirles. Espero que les sea útil para comprender ya la práctica, ¿verdad? Ya el uso de nuestro sistema electrónico. Así que voy a dejar en el uso de la palabra a mi compañero Héctor Mejía.